¿Es permitido divorciarse y volverse a casar? No, no es permitido. ¿Por qué no? No pretendamos tergiversar las palabras de Cristo respecto de la fornicación, contraponiéndola al adulterio para de ahí deducir que Cristo hace una diferencia entre adulterio y fornicación. Lo único que es permitido es la disolución de un compromiso matrimonial antes que ese matrimonio se haya consumado. Antiguamente se casaban sin consumar el matrimonio, esperando al momento en que se celebraría la boda y luego se consumaría el matrimonio. Si el desposado hallaba causa de infidelidad en su desposada, podía anular el compromiso y regresar la desposada a sus padres. El divorcio no está permitido y Dios lo prohíbe. Segundo, el matrimonio refleja la unidad de Cristo con su iglesia, el voto matrimonial refleja el pacto de Dios con su pueblo, su desposada, cuando al fin de los días celebrará la boda del Cordero y habrá un festejo de la unión que tendremos con Cristo en la restauración de todas las cosas. Tercero, la unión matrimonial constituye un misterio sagrado hasta para el mismo Pablo, quien, hablando de la unión ilícita sexual de un hombre con una ramera dice, ¿o no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne. Es decir, la unión sexual es sagrada, por todo cuanto representa y significa para Dios, por eso se reserva exclusivamente para el matrimonio. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es el pecado que se comete cuando se casa un hombre con una mujer divorciada, o viceversa? La respuesta del maestro es, el pecado de adulterio. El pecado de adulterio Cristo lo elevó a los sentimientos propios del corazón humano. Antiguamente el pecado consistía en el acto, ahora, con mirar a una mujer con ocasión de codiciarla, se comete adulterio. Pero el adulterio no es un pecado imperdonable. ¿Qué sucede entonces cuando un hombre y mujer se casan, en pecado, habiendo cometido adulterio, dado que uno de los dos es divorciado? Aquí hay que tener varios factores bíblicos en cuenta. Algunos insisten en interpretarlo como que el voto que se ha hecho queda nulo, dado que se hizo en pecado. Pero esta interpretación no tiene validez en las Escrituras. Veamos un ejemplo clásico en Josué capítulo 9. Los de Gabaón tenían miedo de Josué y los israelitas, e idearon un plan mentiroso para engañar a Josué y hacer que él hiciera voto con ellos para no hacerles daño. Josué y los príncipes de Israel debieron consultar con Jehová antes de hacer el voto de paz con los hebeos, pero no lo hicieron. Ambos, los de Gabaón como los israelitas habían incurrido en pecado, no obstante Josué hizo voto de paz con ellos. Cuando Josué se enteró que los hebeos los habían engañado, no pudo anular, ni quebrantar el voto. Se vieron obligados a guardar la paz con ellos, porque ya habían hecho voto, pese a que había sido hecho en pecado por ambas partes. En 1 Samuel capítulo 8, el pueblo le pide a Samuel que les ponga un rey para que los gobierne. Esto no le agradó a Samuel, pero Dios le dijo, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. No obstante, Dios honró el reinado como parte integral del plan suyo, y de ahí vino la promesa eterna a David acerca de su hijo y señor. Una y otra vez vemos, en la relación de Dios con su pueblo, que Dios honra el voto que se hace, aunque ese voto se haya hecho sin su intervención y sin consultarle en oración, es decir, en pecado. Y si ese matrimonio tiene hijos y otros lazos matrimoniales que los unen inseparablemente, Dios no exige en ningún lado en las Escrituras que se anule ese matrimonio, ni que el hombre abandone a su mujer. Pablo enseña en 2 de Corintios 6 que no nos casemos con personas que no estén en la fe de Jesús, pero si por casualidad alguno lo hace o se convierte una persona en un matrimonio y el otro no, que permanezca siendo honrado el matrimonio sin separación, porque a paz nos ha llamado Dios, y tal vez así al cónyuge infiel acaso un día le sea concedido el arrepentimiento y perdón. Dios no pretende que arreglemos, por así decirlo, los pecados cometidos. Ya eso lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Dios nos quiere en paz y que le honremos en nuestra condición actual. Arrepintámonos de nuestro adulterio, en caso de habernos casado de esa manera, y honremos a Dios con el voto que hemos dado en este nuevo matrimonio. La sangre de Cristo nos limpia, y podremos traer al nuevo cónyuge y familiares a Cristo, y todo, aun en las consecuencias del pecado, obrará para el beneficio de Cristo y su Iglesia. Este ha sido un mensaje de Family Christian Ministry.